Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy estamos con una invitada muy especial que es la senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, que fue ministra de Salud, fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, médica de profesión y pues ahora metida de lleno en el Congreso. Doctora Corcho, senadora, bienvenida. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo estás? Un saludo, Ricardo, y a toda tu audiencia, un saludo muy especial. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido estos primeros días, primeras semanas en el Congreso? ¿Le gusta más este escenario o el del Ministerio de Salud? Bueno, el Ejecutivo tiene unas ventajas Mm. enormes, evidentemente, frente al Legislativo, pero yo he estado cerca al Congreso de la República desde muchos escenarios, pues cuando fui ministra por la iniciativa de la reforma a la salud y también cuando fui dirigente gremial desde la sociedad Sí. civil en una discusión permanente sobre diversos proyectos de ley. Entonces, no es una corporación ajena a mí. Y quisiera empezar preguntándole por esas dos miradas desde senadora y ministra, porque quisiera saber si usted va a ejercer de alguna manera, no oficialmente, porque no lo ha dicho el pacto histórico, pero con los anuncios que se han hecho en las últimas horas, como una especie de la ministra en la sombra, ministra alterna de ese gabinete a la sombra que se ha hablado que iba a crear la oposición del pacto histórico a la ministra Vesga. ¿Usted va a hacer ese control político directo a la cartera de salud o no es el objetivo principal? Bueno, básicamente el control político lo ejercemos desde la bancada del Pacto Histórico. Yo me encuentro en las comisiones primeras, en la Comisión Primera del Sí. Senado, donde también se discuten temas de salud, temas de justicia, temas de orden político y evidentemente por mi ascendencia sobre el sector salud, por supuesto que le haremos control político a la ministra Vesga, que entre otras cosas se va a tener que declarar impedida por sus conflictos de intereses en la mayoría de decisiones que tome desde el Ministerio de Salud. Por ley de la República, ella tiene que declarar conflictos de intereses en cada decisión que tome el ministerio que tenga que ver con las EPS, que son bastantes decisiones, y nombrar un funcionario ad hoc, que es el que yo creo tendrá más trabajo durante este primer año, dado que ella tendría impedimentos legales. Yo dije desde el momento que ella era un conflicto de interés andante, la ministra Vesga era un conflicto de interés andante, pero me llamó la atención que durante toda esta semana en varias entrevistas que dio ella dijo que no cabe esas inhabilidades para ella porque lo hubiera sido si hubiera sido nombrada como superintendente de salud, pero como ministra, que no es la que vigila, sino que es la que determina la política pública, pues no caben esas inhabilidades. ¿Usted qué opina de esa respuesta de la ministra? No, está muy equivocada, o entonces no conoce la naturaleza legal del Ministerio de Salud ni de la ley. Sí. Ella como ministra de Salud hace parte de la mesa técnica que configura el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Salud y el DNP para definir la UPC. La ¿Mm? UPC es el monto que se gira anualmente a las EPS y ella es de las EPS, representa las EPS y lo que dice la ley es que durante el primer año después de haber pertenecido a juntas directivas que tienen que ver con decisiones que ella va a tomar y una de las decisiones centrales que ella va a tomar en las que ella va a participar tiene que ver con la definición del cálculo de los recursos que se entregan a las EPS. Ella tiene que declararse impedida a no ser de que ella quiera viciar de ilegalidad los actos administrativos y resoluciones que además también los tiene que firmar ella, que tienen que ver sobre esa materia. Pero entonces, ¿qué podrían hacer ustedes, digamos, desde la oposición? Si ella se sienta en esa mesa, ustedes... Nosotros estaremos vigilantes porque cualquier acto administrativo, resolución que ella firme, que tenga vicios de legalidad por no haberse declarado impedida, pues tendrá que ser demandada ante el contencioso administrativo. Es decir, al Consejo de Estado Nosotros cualquier... esperamos que ella sea exactamente y estaría viciada ilegalmente. Uno espera que la señora Vesga actúe conforme a la ley y a la Constitución y no hacer imposiciones por encima de la ley y la Constitución. Ahora bien, hay otros asuntos de carácter político por los que ella tiene que responder frente al país. Hay unas denuncias por billones de pesos. ¿Mm? La Contraloría General de la República hizo un hallazgo de 11.2 billones de pesos presuntamente robados y saqueados por las EPS, varias de ellas agremiadas en ASEM. Sí. Y eso merita una apertura de investigación, entendemos
o que ya no hay un fallo de responsabilidad fiscal. Se han instaurado muchas denuncias. ASEMI, recordemos que en el año 2011 fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por ocultamiento de datos, Sí. falseamiento de datos sobre el sistema de salud, por cartelización. Se ponían de acuerdo para presentar datos falsos y falsear los datos para la entrega de recursos públicos. Hay una resolución del año 2011 donde ellos fueron sancionados, que es Pero el ella puede gremio decir, que representa hasta este momento la doctora Vesga. pero ella puede decir que eso fue hace ya 15 años, como usted lo plantea, y que durante la gestión de ella no hubo escándalos de corrupción. O usted cree que eso que usted plantea de la Contraloría sí da pie para que ella eventualmente deba responder por hechos de irregularidades o hechos de corrupción dentro de la CPS? Es que esos hechos por los cuales ellos fueron sancionados en el año 2011 los han seguido repitiendo. Mm, Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, en los últimos años, de las 29 EPS que tenían que reportar datos y costos para calcular los recursos que le iba a dar el Estado, sí. solo 5 reportaban datos en mallas que tenían controles de calidad. Se encontró que muchos de ellos reportaron, y eso fue bajo la administración de la señora Ana María Vesga, medicamentos que no aparecían en ninguna parte del país en compra y venta. Estamos hablando de 1 billón de pesos. Eso está denunciado. Más de 20.000 personas fallecidas por las que le cobraron al sistema de salud. Sobreprecios de procedimientos altísimos. Un procedimiento que cuesta 3 millones de pesos, ellos lo facturaban a 700 millones de pesos. Eso ocurrió y todo eso se denunció mientras que la señora Vesga era directora ejecutiva del gremio ASEM. Es Sí. decir, el hecho por el cual ellos fueron sancionados en el año 2011 son conductas que ellos siguen repitiendo de manera sistemática durante la administración de ella, hechos por los que tendrá que responder ante el país. Otro tema que me llama la atención sobre si debería declararse o no impedida, inhabilitada para decidir la ministra Vesga es el tema del plan de choque. Ellos han dicho, le vamos a meter 10 billones de pesos, que es lo que han venido haciendo por años y años y años con las EPS. Ella plantea ese plan de choque, es decir, meterle plata a unas entidades privadas que ella representó hasta la semana pasada. Ahí también habría inhabilidad. Por supuesto que habría inhabilidad. Además, ella también en los últimos tiempos representó a las cámaras de la industria farmacéutica, Mm, también denunciados por sobreprecio de medicamentos. Y cuando dicen que van a entrar 10 billones de pesos, yo sí quisiera tener claridad porque no sé si lo habrá dicho en las últimas entrevistas, de sí. dónde van a salir los 10 billones de pesos. Me imagino que harán una reforma tributaria y esperamos que esta reforma tributaria no grave a las clases populares, la comida, como ellos lo han hecho, porque Mm. por discrecionalmente el Ministerio de Hacienda y Salud introducir y entregar a las EPS. Eso debe pasar en la discusión del Congreso de la República y sí queremos saber de dónde va a salir la plata, porque justamente el Congreso de la República pasado, donde ella tenía una gran audiencia, negó 2 leyes de financiamiento que presentó el presidente Gustavo Sí. Petro para poder sanear las finanzas públicas y disminuir el déficit fiscal. La pregunta es de dónde van a obtener los recursos para inyectar esos 10 billones. Segunda pregunta que tendrán que responder es cómo vamos a garantizar que esos 10 billones no van a entrar al saco roto que han sido las EPS en los últimos años. Eso que ellos llaman inyectar recursos como plan de choque no es nada nuevo. Eso ya lo hicieron en el gobierno de Iván Duque, que ellos llamaron el acuerdo de punto final, Mm. donde entregaron 10 billones de pesos y el sistema siguió en crisis. Al contrario, el asunto quedó por mucha plata. Entonces, ¿cómo van a controlar esos recursos que no han controlado y que ellos han manejado de manera de las denuncias que nosotros de adulteración de datos y cifras, de no inversión de reservas técnicas? Ni un solo dato han respondido. Sí, senadora Corcho, pero entonces la pregunta, usted dice, la pregunta es qué van a hacer con esto, pero todo también se la hago. La pregunta es,
Si no es meterle plata, ¿qué hacer con la CPS? Porque lo ha dicho, incluso la Corte Constitucional avaló esa idea de la CPS, donde decían que la UPC era insuficiente. Si no es plata, ¿qué hacer? Porque ya hay entes independientes a la CPS que dicen que sí hay que meterles más plata. La Corte Constitucional emitió un auto que es uno de los ¿Mm? autos más contradictorios que ha hecho la Corte Constitucional, corporación que yo conozco porque yo he sido perita técnica de la sala de seguimiento de la sentencia T760 que declaró la crisis en el año 2008, donde Gustavo Petro no era presidente. Sí, la de Y lo que Uribe. dice es que hay insuficiencia del UPC. En ese auto dice, hay insuficiencia de la UPC, pero luego ¿Mm? dice, pero el sistema de salud no tiene datos suficientes, no tiene datos certeros y ciertos. Entonces, ¿cómo va a determinar que hay insuficiencia de un recurso si no hay datos? Contradicción de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional solicitó unas mesas técnicas y en esas mesas técnicas se determinó inclusive por parte de la Contraloría General de la República que en el último año se había girado 14.2 billones de pesos de más a las EPS que no habían justificado ese gasto dentro de sus estados financieros. Es decir, la Contraloría, el Ministerio de Salud en esas mesas técnicas, dato contra dato, porque esto no puede ser relato contra relato, sino dato contra dato, pudo demostrar que de hecho lo que hay es una deficiencia, un mal manejo, un ineficiente e indebido manejo por parte de las EPS, que además tendrían que responder porque el ADRES le giró 14.2 billones de pesos de más que no dan cuenta ellos en sus propios estados financieros hacia dónde los dirigieron. Entonces, todo lo de la Corte Constitucional finalmente fue desvirtuado por las propias mesas técnicas que mandató la Corte tendrían que hacerse. O sea, pero ¿qué podrían hacer ustedes desde la oposición para evitar eso? Porque usted lo plantea, seguramente estos meses se sientan a hablar y van a cuadrar esa UPC para aumentarla. ¿Eso es irreversible o hay una posibilidad para que desde la oposición eviten que la CPS, ese barril sin fondo, siga recibiendo esos recursos públicos? Nosotros tenemos el instrumento del control político, ¿Mm? vamos a citar a control político. La sola designación de los conflictos de intereses de las EPS frente al Ministerio de Salud ya amerita un debate bastante largo y grande en este país, Sí. porque quienes ha designado el señor Abelardo Espriella son los responsables de la crisis de la salud de hace más de una década. Entonces sí tienen que explicarnos la naturaleza de la crisis y cómo haciendo lo mismo que han hecho por más de una década que no ha funcionado, es que van a resolver la crisis. Nosotros tenemos la facultad de control político, pero también estaremos vigilantes a que se respete la ley en términos de los impedimentos. Se tiene que declarar funcionario ministro ad hoc para varias decisiones que se tienen que tomar porque abierta y claramente compromete los conflictos de intereses e impedimentos expresamente taxativos en la ley por parte de la señora Vesga. Doctora Corcho, entonces hablamos de la UPC, hablamos de estos 10 billones de pesos y quisiera hacerle una pregunta final sobre este tema, para seguir hablando de otras cosas, que es el de el anuncio que hizo también la señora Vesga de trasladar pacientes de la nueva EPS. Mucha gente que está en la nueva EPS dice, bueno, ¿ahora qué? Ella, uno de los anuncios que hizo esta semana es, vamos a desinflar un poco la nueva EPS para llevarla a otras EPS. ¿Ese traslado es viable? Bueno, hay que hacer la pregunta hacia dónde los va a trasladar, porque lo primero que te dicen los directivos de las EPS es que a ellos lo que les interesa es recibir personas sanas, Claro. no personas con la carga de enfermedad que ya tiene acumulada la nueva EPS desde el Seguro Social y que si les trasladan más pacientes les tienen que aumentar la plata. Entonces sí queremos ver cómo es ese plan y de dónde van a obtener los recursos para aumentar la plata que ellos van a pedir para poder aceptar el traslado de esos pacientes. Tuve muchas conversaciones cuando fui ministra con el Grupo Sura para que recibiera la gente de Sabia Salud y no querían recibirlos porque sabían que inmediatamente se aumentaban los costos y porque a ellos les sirve es tener la gente sana. Entonces yo sí quiero ver al detalle esa propuesta porque hasta ahora veo propuestas muy genéricas, más de lo mismo. Conocimos un documento del cual ella es coautora, en el cual se presentan unas propuestas para el tema de salud durante la campaña de Lardo de la Espriella y es una propuesta contra los pacientes, que nosotros no vamos a
a aceptar, porque en vez de exigir a las EPS y a los organismos de control que se aclare los hechos de corrupción de lo que podría ser el saqueo más grande de la historia de este país, en vez de exigir transparencia a las EPS, entonces la propuesta de ellos es apretar a los pacientes reduciendo el plan de beneficios. ¿Qué es el plan de beneficios? Es el conjunto de tratamientos y servicios en salud que se prestan con cargo al pago que hacemos todos los colombianos, que es la UPC. Están buscando reducir esos servicios para acomodar mejor el negocio y no apretar o exigir a quienes han manejado los recursos a discrecionalidad, y no le van a exigir porque son ellos mismos en el Ministerio de Salud. Que yo recuerde, en los últimos años, en la historia reciente de Colombia, no había visto un ministro de salud directo. La mayoría de ministros de salud pues eran aliados de las EPS, pero ya que fueran las propias EPS en el Ministerio de Salud, pues no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. La mayoría, insisto, eran aliados y defensores de ellos, pero no eran ellos mismos en persona en el Ministerio de Salud. Senadora Cocho, estos días de la última semana del gobierno Petro, pues fue de balances, y uno de esos balances es sobre la salud, y surgen cifras, por ejemplo, de cómo aumentaron, por lo menos particularmente el año pasado, más de 2 millones de PQR en salud, las tutelas en salud disparadas, 312.000. ¿Usted cree que se profundizó esa crisis que había en 2022 y de ahí para atrás? Usted mencionaba ahorita lo de 2008 y demás. ¿Toda esa crisis acumulada se profundizó en el gobierno del presidente Petro? Pues es que la crisis ya venía profundizándose hace mucho tiempo. Por eso la Corte Constitucional se pronunció en el año 2008. Posteriormente se pronunció la Contraloría General de la República en el año 2011, 2012, donde decía este sistema viene en caída libre. Las cifras que nos están mostrando no corresponden. Estas organizaciones llamadas EPS son insolventes, y vinimos presentando tiempo, cierres de hospitales, cierres de camas de niños y niñas, de unidades de salud mental, pero eso es desde hace mucho tiempo. A mí me impresiona algunos senadores en la plenaria que hablan de esto como si esto estuviera pasando apenas hace un año. Yo llevo toda mi vida en el sector salud, y desde que yo me conozco en el sector salud ha habido cierre de camas, ha habido cierre de hospitales, ha habido deudas de las EPS. Por eso el sistema requiere una reforma estructural. Ya el modelo que defiende la señora Vesga fracasó. Lo que está fracasando hoy y está en crisis no es el modelo de la reforma a la salud. La reforma a la salud no existe, no fue aprobada. Lo que está en crisis ya es el modelo de la ley 100, que llega a sus sectores, se profundiza, y en el Congreso de la República, de manera irresponsable, en la Comisión Séptima del Senado, obstruyeron la Mm. solución que era la reforma. No puede sobrevivir un sistema donde nosotros los colombianos estamos girando 114 billones de pesos al año que se manejan a discrecionalidad, sin manuales tarifarios, sin piso ni techo, donde todo el mundo maneja esa plata como quiera, donde esto ha permitido que haya paseo de la muerte. No puede seguir un sistema de salud manejando esos recursos en las alcantarillas, en la opacidad. Eso era lo que corregía la reforma a la salud, pero la negaron, y eso precipitó a que siguiera el sistema en crisis. ¿Usted coincide con la lectura que tienen muchos de que los colombianos en estos 4 años, por cuenta de lo que pasó en el gobierno Petro, empezaron a valorar más el sistema de salud y que las EPS ahora tienen una favorabilidad mayor en el colombiano de a pie? Ellos han hecho un ejercicio de propaganda política. Sí. Y de propaganda, de autopromocionarse, tienen mucha plata, manejan Mm. 114 billones de pesos. En uno de los fallos e informes de la Contraloría General de la República, mostraron cómo en la nueva EPS, antes de ser intervenida, dirigían recursos a pauta en medios de comunicación. Eso es ilegal, eso es saqueo. Los recursos de la salud legal y constitucionalmente tienen una destinación específica, que es para hospitales, médicos y tratamientos. Si hay destinaciones para campañas de desprestigio como la que me hicieron a mí, campañas de propaganda, bodegas en redes sociales que todavía me tienen a mí bastante activas, eso es ilegal. Y lo que más preocupa de todo esto es que nosotros tenemos todo esto denunciado, pero no vemos respuesta en la Fiscalía General de la Nación, tampoco en la Contraloría General de la República. Vemos una parálisis en los organismos de control que mantienen la impunidad. Vuelvo, insisto, lo que podría ser el saqueo más grande de la historia reciente de
Colombia, que compromete a la clase política, que nos adversa, que se opone a nosotros y que es un negocio de la muerte, porque ha costado decenas de miles de vidas en este país. Doctora Corcho, quisiera devolverla unos minutos a usted hace 4 años, cuando usted llegó nombrada ministra de Salud, pues la expectativa era justamente sacar adelante la reforma a la salud. Quisiera hacerle dos preguntas en una, y una es, la primera es ¿por qué? ¿Cuál fue esa discusión que hubo dentro del gobierno esos primeros meses para empezar por el lado de la reforma a la salud y no empezar con la laboral o con la pensional, que eran las otras que tenía el gobierno en ciernes? Y mi pregunta que cabe ahí también es, ¿usted qué haría diferente de lo que pudo hacer, de lo que intentó hacer esos meses para sacar adelante una reforma que, pues, como usted misma venía explicando, naufragó en el Congreso? ¿Sabes qué buena pregunta me haces? ¿Sabes qué Mm. debía hacer yo? Debí tener más temple, ser más dura, porque yo me sentaba con los partidos políticos, con la señora Ilian Francisca Toro, el Mm. señor César Gaviria, el señor Fincho, y estábamos de acuerdo. Sí. Trabajamos mesas técnicas y nos decíamos que íbamos muy bien, estábamos de acuerdo y luego aparecían ante la opinión pública a decir que no. Me faltó sacar acta de cada reunión. Me faltó estar todos los días en la prensa mostrando los avances que estábamos teniendo en la discusión de la bancada. De hecho, cuando me fui, se aprobó el acuerdo político programático sobre la reforma a la salud que yo lideré, fue aprobado 2 veces por la Comisión Séptima y luego 2 veces por la plenaria de la Cámara de Mm. Representantes. Y luego los mismos partidos que habían aprobado la reforma en la Cámara iban y se oponían con sus senadores en la Comisión Séptima del Senado de la República. Entonces, fíjate tú, pues, el nivel de transparencia con el que actuaron. Dijeron en ese momento que el problema era yo. Me retiré, salí del Ministerio de Salud y Mm. el problema no era yo. Hundieron la reforma a la salud porque le pudo la defensa de la impunidad de la corrupción. Les pudo los intereses. Varios de esos congresistas de la República, algunos no fueron reelegidos, otros sí, fueron denunciados porque sus partidos políticos aparecen ante el Consejo Nacional Electoral como Mm. financiados por Keralty y recursos públicos de la salud, lo cual es ilegal porque la Corte Constitucional ha sido muy clara en que esos recursos no pueden ir a financiación de campañas. Y aquí, bueno, repito, ¿qué pasó con la que instauramos en la Fiscalía, donde entregamos detallado 750.000 millones de pesos previo a las elecciones regionales? Fueron girados por la nueva EPS, no intervenida en ese momento por el gobierno del presidente Gustavo Petro, a uniones temporales, empresas de papel que no sabemos de quiénes son. Financiaron con los recursos de la salud las elecciones regionales. No ha respondido la Fiscalía General de la Nación eso. El Consejo Nacional Electoral está silenciado frente a las denuncias de los partidos políticos, de los congresistas, senadores que votaron en contra y obstruyeron la reforma cuando sus partidos ya la habían apoyado y aprobado en la Cámara de Representantes. Para que entendamos los tentáculos de lo que estamos hablando. Estamos hablando del corazón del clientelismo en Colombia. La Mm. clase política de este país ha vivido de la salud, ha hecho negocios con particulares, ni siquiera le podemos llamar privados, porque no hay recursos privados allí, son con todo con recursos públicos, Público, sí. para poder generar un negocio de grandes magnitudes que, vuelvo, insisto, podría constituir el saqueo más grande de la historia de este país y que nos ha costado la vida a decenas de miles de colombianos. Pero usted dice que le faltó ser más dura y ellos, los de los partidos, decían, no, que es que usted era muy dura, que usted era muy radical, que es que no dejaba hablar o no dejaba concertar. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque usted misma dice, no hay actas y es una palabra, la palabra del uno contra la del otro. La pregunta es si el problema era yo, ¿por qué no aprobaron la reforma cuando salí del Ministerio de Salud? Después, ¿Por qué sí, no la cuando ya entró aprobaron? Jaramillo. Mm. No la aprobaron. Los hechos son los que hablan. Los hechos son los que hablan. ¿Por qué no aprobaron y continuaron el debate en el Senado de la República de una reforma que requería el país cuando el país sigue en una crisis profunda? Yo creo que los hechos se dan la respuesta. Y usted, dentro del gobierno, que era la otra pregunta que le hacía, ¿usted convenció al presidente Petro de que fuera la de salud la primera o cómo fue esa discusión para definir cuál de las tres iniciaba en Congreso? La reforma a la salud se viene trabajando hace más de una década. Yo he dicho que pocas leyes en la historia reciente de Colombia se han discutido tanto como este tema.
Fue Sí, discutida por organismos de la sociedad civil, por expertos intelectuales, con el presidente Gustavo Petro. El problema que tuvimos fue, y él mismo lo ha reconocido, es que en el primer año el presidente Gustavo Petro le dio la oportunidad de participar de su gobierno a algunos ministros que él consideraba del espectro pluralista de centro de este país, y sí. varios de ellos resultaron fue ser opositores, ejercieron una oposición dentro del gobierno. Uno no acepta ser ministro de un gobierno si va a ejercer la oposición. Yo creo que eso no es leal, eso no es honesto, y eso dificultó mucho el proceso de la reforma porque internamente ellos hicieron la tarea de obstruir el proceso. Aún así, se logró avanzar, pero luego en el Congreso de la República, como ya ustedes lo saben, el Mm. propio presidente Gustavo Petro ha debatido hacia afuera con ellos, ha reconocido que él tenía buena fe, pero fue asaltado en su buena fe. Ustedes saben luego qué pasó y eso dificultó mucho el proceso, y aún así se presentó y se logró un consenso, insisto, en la Cámara de Representantes, donde la reforma fue aprobada 2 veces. Señora Corcho, hablemos ya estos minutos finales, hablamos todo este tiempo de política, de salud, hablemos de política y quisiera hacerle un par de preguntas sobre lo que viene, sobre política, pero antes una reacción suya sobre la entrevista que dio alguien que usted quiere mucho y que la quiere mucho a usted, que la ha apoyado eh, públicamente mucho, que es Margarita Rosa de Francisco, una gran líder de opinión en el país, y ella planteaba estos días que se sentía pues muy decepcionada con las formas del presidente Petro, ya lo planteaba así con su relación con lo femenino, dice que le pareció inaceptable. ¿Usted coincide con esas palabras de Margarita Rosa? ¿La decepcionó en algo el presidente Petro como persona durante esos 4 años? No, yo respeto mucho las opiniones de mi amiga Margarita Rosa. Ahora, frente al tema feminista del gobierno del presidente Gustavo Petro, debo decir que es el primer gobierno donde nosotros, si no me equivoco, hemos tenido un gobierno paritario, con participación de ministras, de mujeres que jamás hubiéramos podido Pero llegar Duque a también fue carteras de 50-50. alto nivel. Se hicieron políticas públicas como la reforma pensional, donde las madres que tienen, por ejemplo, hijos, niños o niñas con condición de discapacidad puede adelantarse su proceso de pensión. Se hizo una reforma laboral donde hay reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras. Yo creo que y se hicieron políticas públicas alrededor del tema agrario para privilegiar la entrega de tierras y la titulación en cabeza de mujeres. Entonces yo creo que es un gobierno que el programa que planteó benefició a las mujeres de Colombia. El Sí. resto, pues son asuntos que tienen que ver con estos escándalos que se han planteado sobre las formas y los manejos que ha habido en el gobierno. En eso hemos sido claros. Presunción de inocencia debido proceso, y si hubo malos manejos en el gobierno de Gustavo Petro, pues estas personas tienen que pagar frente a la justicia. De hecho, es el único gobierno que tiene gente privada de la libertad por escándalos, por ejemplo, como el de la UNGRD. Mm. Los demás gobiernos están en la absoluta impunidad. Aquí no se supo nada de qué pasó con las denuncias de Locar Paz, de salud, de la ñeñe política, de Odebrecht, todo eso ha sido silenciado. Sí, y usted, pero en particular, ¿a usted la decepcionó algo del gobierno Petro? Hay muchas cosas que tenemos que evaluar. Yo Mm. creo que tener un primer gobierno contra un régimen tan cerrado como el de Colombia, evidentemente genera muchas dificultades que tendremos que reflexionar, porque seguramente si vamos a volver a hacer gobierno tendremos que corregir muchos asuntos que no se hicieron o que se debieron hacer distintos. No estamos exentos de esa reflexión. Pero usted está de acuerdo con que sea el presidente Petro el presidente del pacto histórico, porque muchos dicen la izquierda debe reflexionar, la izquierda debe dar un giro por el desgaste de Petro, ese lastre de los escándalos, las formas, etcétera. ¿Usted cree que sí debe ser él quien asuma la oposición? El presidente Gustavo Petro, sin duda alguna, es el líder más importante de nuestro movimiento político. Es el Mm. primer presidente de la historia reciente de Colombia de la izquierda democrática. Abrió un camino muy difícil para la participación política. Yo creo, por supuesto, que él merece los mejores honores dentro de nuestro partido, sin duda alguna. Sin importarle ese desgaste. Pues es que el poder desgasta, Mm. Ricardo. De la única manera que usted no se desgasta, entonces no adquiera poder. No haga nada. Seguramente no haga nada. Si no hacemos nada, no nos desgastamos. Pero cuando usted asume luchas, y luchas tan difíciles como enfrentar poderes tan cerrados, poderes mafiosos, pues de negocios, efectivamente eso implica un desgaste. Y un par de preguntas finales, senadora. ¿Cuál es su lectura de Abelardo de la Espriella? ¿Usted cree que es un presidente ilegítimo, como dicen el presidente Petro y el senador Cepeda? Legalmente, Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de la República, Mm. legalmente.
pero existen unas demandas de nulidad de su elección Sí. que se configuran por varios elementos. Primer elemento, no hubo escrutinios en las elecciones del exterior. Es absolutamente irregular que no haya escrutinios. Claramente hay evidencia robusta de que se flexibilizó por parte de la Registraduría General de la Nación la huella digital de los C14, el seguimiento, los metadatos. Eso es gravísimo para una democracia. Aparte de eso, también hay unas denuncias de pruebas de que las emisiones de datos se hicieron separados de las firmas de los jurados. Todo esto tiene que ser analizado por la justicia en Colombia para que se dé un fallo sobre la legitimidad o no de Abelardo de la Espriella, y continuaremos nosotros en la justicia colombiana, el Consejo de Estado y si se requiere la Corte Constitucional para que esto llegue hasta las últimas consecuencias, porque también es cierto que hace 9 años hubo un fallo del Consejo de Estado diciéndole a la Registraduría General de la Nación por un fraude que hubo contra Almira que tenía que haber un software público, el cual no lo es. Es un software privado manejado por una familia, por los hermanos Bautista. Eso es inaceptable, que no tiene ningún tipo de auditoría por parte de los partidos políticos, y esto es una irregularidad enorme que tenemos que terminar de esclarecer en el país. Bueno, y mi última pregunta tiene que ver con eso de la presidencia y es todo este camino del Congreso es para qué, para repetir candidatura presidencial, precandidatura por lo menos en el 2030. ¿Cómo se vislumbra usted para ese año? Ricardo, por ahora saquemos adelante lo del Senado de la República, que ya tenemos muchos problemas, porque tenemos un señor posesionado que está diciendo que básicamente va a acabar con la Constitución de Colombia. Sí. El señor está diciendo que va a sacar a Colombia de todos los organismos multilaterales como Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que va a acabar con la Jurisdicción Especial de Paz, que va a echar a 700.000 trabajadores porque va a acabar con superintendencias. Estamos diciendo, hablando de un señor que dice que va a cerrar embajadas y relaciones comerciales con el Caribe y con el África, que va a destripar a la izquierda. La sumisión a Estados Estamos Unidos, que es una, impresionante. misión, una sumisión a los Estados Unidos, cuyo lobby ha terminado en un aumento de aranceles contra el empresariado y contra el pueblo colombiano. Es decir, estamos frente a un problema muy grande en este país que nos corresponderá enfrentar desde el Senado. Bueno, y esa es su tarea, por lo menos por ahora, estar en el Senado, en la comisión primera, que no séptima de salud, pero me decía usted al inicio, pues que ahí también se van a tocar varios temas de salud. Pues, senadora Corcho, seguramente volveremos a hablar cuando ya avance más. Estaré muy pendiente de ese debate que seguramente le hará a la ministra Vesga por todas estas inhabilidades que va a tener cuando asuma el cargo. Mucha suerte estos 4 años en su labor como senadora y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo a tu audiencia. Y a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por seguir este contenido. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.